¿Has sentido últimamente que alguien cercano te drena emocionalmente, te manipula o te aleja de tu propósito sin que puedas explicarlo? La Biblia nos da una advertencia clara en Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esta palabra revela una verdad profunda. Las personas con las que te rodeas pueden levantarte o destruirte en silencio. Hoy exploraremos cómo identificar a esas personas que, sin que lo notes, están sembrando oscuridad en tu vida. Revelaremos las 8 señales que podrían indicar que una persona mala está más cerca de ti de lo que imagina. Te ayudaremos a discernir con sabiduría espiritual, utilizando la luz de las Escrituras como guía. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y proteger tu alma de las influencias destructivas? A veces la persona más peligrosa en tu vida no es la que te grita, te insulta o te traiciona abiertamente, sino aquella que se gana tu confianza con palabras dulces, se presenta como apoyo constante y parece siempre estar de tu lado. Lo más inquietante de esto es que muchas veces ni siquiera lo notas hasta que el daño ya está hecho. La herida no siempre viene de quien se muestra como enemigo, sino de quien supo vestirse de amigo. Es por eso que la palabra de Dios nos advierte con firmeza, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Este versículo no es una metáfora vaga, es una advertencia directa. El enemigo no siempre llega con apariencia de enemigo. A veces llega como quien dice las palabras correctas, como quien parece enviado para ayudarte, como quien se muestra más espiritual que tú. Y es ahí donde muchos caen. En nuestras vidas las relaciones son puertas. Algunas abren caminos de bendición, otras permiten la entrada del caos, disfrazado de cercanía. Hay personas que llegan en momentos de necesidad y su sola presencia nos hace bajar la guardia. Ofrecen comprensión, compañía y hasta dirección espiritual. Pero detrás de esa fachada se esconde una intención que no siempre es evidente al principio. Y mientras más profundamente se arraigan en nuestro entorno, más difícil se vuelve discernir si realmente fueron enviadas por Dios o simplemente se infiltraron sin que lo notáramos. Recordemos que Eva no fue engañada por una criatura grotesca y aterradora. Fue seducida por una serpiente que hablaba con astucia. No le gritó ni la empujó, le habló. Le sembró dudas con preguntas disfrazadas de sabiduría. Con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1. Así comienza la distorsión, con una pregunta que parece inofensiva, con una conversación que aparenta interés. Y así actúan muchas personas que en realidad traen una carga espiritual negativa a nuestra vida. No llegan destruyendo de inmediato, llegan sembrando dudas, cambiando sutilmente nuestra perspectiva, alterando poco a poco nuestra percepción del bien y del mal. He escuchado muchas historias de personas que hoy viven heridas, no por enemigos declarados, sino por personas que un día parecían enviadas por Dios. Alguien que oraba contigo, que te ofrecía consejo, que decía querer lo mejor para ti, pero que con el tiempo comenzó a controlarte, a limitar tu crecimiento, a hacerte sentir que sin su aprobación no eras capaz de avanzar. Ese tipo de relación es peligrosa, porque al principio parece ser una bendición. Incluso puedes llegar a agradecer a Dios por esa persona, pero con el pasar del tiempo, el fruto empieza a mostrar la raíz, y como veremos más adelante, el fruto nunca miente. Jesús fue traicionado por uno de los suyos. Judas no llegó como enemigo, fue llamado como discípulo, caminó con él,
presenció milagros, participó en enseñanzas y aún así fue el canal por el cual se consumó una de las traiciones más oscuras de la historia. Esto nos enseña que la proximidad no es garantía de fidelidad. Que alguien camine contigo, ore contigo o hable de Dios contigo no significa que sea alguien que Dios quiera mantener en tu vida. Lo verdaderamente crucial no es cómo se ve la persona, sino qué espíritu la guía. Una vez escuché a una mujer contar cómo durante años permitió que una amiga muy cercana influyera en sus decisiones. Esta persona siempre tenía una opinión para todo, incluso sobre su vida espiritual. Al principio parecía un respaldo, alguien que la animaba a ser mejor, a acercarse más a Dios. Pero poco a poco esa amiga comenzó a sembrar inseguridades, a compararla con otras personas, a criticar sus decisiones bajo el disfraz de preocupación espiritual. Con el tiempo, esa relación la había apartado por completo de su iglesia, de su llamado y hasta de su paz. No fue hasta que esa mujer oró con sinceridad, pidiéndole a Dios discernimiento, que pudo ver con claridad quién era realmente esa persona. Fue entonces cuando entendió que no todo el que habla bonito viene de Dios, que hay personas que vienen a estorbar, a distraer, a confundir, y que su mayor arma no es el escándalo, sino el disfraz. El apóstol Pablo sabía esto muy bien. En sus cartas una y otra vez advierte sobre los falsos hermanos, los falsos apóstoles, los que se infiltran entre los creyentes con apariencia de piedad, pero cuyo corazón está lejos de la verdad. En segunda de Timoteo 3:5 dice claramente: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Mira qué palabra tan poderosa. Evita. No dice tolera, observa, ni siquiera confronta. Dice evita. Es una orden directa, porque Pablo entendía que el mayor peligro no está en lo que se ve, sino en lo que se tolera creyendo que no hace daño. Lo que más llama la atención de este tipo de personas es que no actúan de forma evidente, no se presentan con señales rojas. Su estrategia es mucho más sutil, se hacen necesarios, se convierten en imprescindibles para ti. Siempre están ahí, te escuchan, te aconsejan. Pero si eres sensible en espíritu, comenzarás a notar que después de cada conversación con ellos, algo en ti se apaga. Sientes más confusión, menos claridad, más dudas sobre ti mismo, más distancia con Dios. Y eso nunca puede ser obra del Espíritu Santo. En una ocasión, una joven me relató que había comenzado a sentirse espiritualmente seca. No entendía por qué. Oraba, leía la palabra, pero algo en ella se había apagado. Fue entonces cuando empezó a analizar su entorno. Y fue ahí donde se dio cuenta de que cada vez que hablaba con cierta persona, salía emocionalmente drenada, sintiéndose insuficiente, como si nunca fuera suficiente para Dios. Esa persona no la criticaba abiertamente, pero constantemente sembraba pequeñas frases disfrazadas de espiritualidad que la hacían cuestionarse todo. Después de orar y pedir claridad, el Señor le mostró que esa relación no era sana. Y cuando cortó el lazo, comenzó una restauración profunda en su vida. Hay personas que no necesitan hacerte daño directamente para ser una amenaza espiritual. Basta con que estén alineadas a un espíritu de confusión, de manipulación o de orgullo. Porque incluso si dicen cosas correctas, si su corazón no está sometido a Dios, se convertirán en instrumentos de división, de desánimo o de desviación. Y esto es lo más engañoso, que lo que dicen puede sonar bien, puede parecer incluso sabio, pero no lleva vida, no te edifica, no te conecta con el Espíritu de Dios. Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Mateo 7:15. Esta advertencia sigue siendo vigente. No todo el que viene con palabras dulces, con sonrisa amable, con discurso bíblico viene de Dios. No todo el que parece oveja es oveja. A veces son lobos con apariencia de ternura. Y mientras más ignoramos estas señales, más les permitimos acercarse a nuestras emociones, a nuestras decisiones y a nuestra vida espiritual. El mayor peligro no está en lo que hacen al principio, sino en lo que logran con el tiempo: sembrar dependencia emocional, crear vínculos basados en la manipulación y la culpa, hacerte creer que sin ellos no puedes seguir caminando. Y eso jamás será el diseño de Dios. El único indispensable en tu vida es el Espíritu Santo. Nadie más. Toda persona que busque ocupar ese lugar, consciente o inconscientemente, está caminando en un terreno peligroso. Por eso es vital pedirle a Dios discernimiento. No basta con mirar lo externo, no basta con juzgar por la sonrisa o las palabras bonitas. El discernimiento espiritual es el don que nos permite ver más allá de lo que se ve. Es la capacidad de sentir en lo profundo qué espíritu guía a cada persona que se nos acerca. Es poder decir, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis, y actuar en consecuencia. A lo largo de la historia bíblica vemos una y otra vez cómo el enemigo intenta infiltrarse, no desde fuera, sino desde dentro, desde el círculo íntimo, desde la confianza, desde lo cercano. Esa es su estrategia favorita. Porque si logra sembrar discordia desde adentro, el daño es más profundo, más lento, más difícil de detectar. Y si no estamos atentos, si no estamos firmes en la palabra, si no estamos cubiertos en oración, podemos llegar a pensar a Chiti, Sar, Tiene, Cheque, el problema somos nosotros, cuando en realidad estamos siendo oprimidos espiritualmente por una relación que no proviene de Dios. Es momento de abrir los ojos espirituales, de dejar de justificar comportamientos por lealtad emocional, de dejar de tolerar lo que Dios ya te dijo que debes soltar. No todo lo que llega a tu vida viene del cielo, y no todo lo que se queda debe quedarse. Hay personas que fueron asignadas por el enemigo para detener tu crecimiento, para distraerte, para limitarte. Y la forma más efectiva en que lo hacen es ganándose tu corazón primero. Pero hoy el Señor quiere darte claridad, quiere revelarte la verdad, quiere mostrarte con luz lo que ha estado escondido en sombra, porque Él te ama y porque no quiere que te mantengas en la confusión ni un día más. Pídele al Espíritu Santo que examine tu círculo, que te muestre con precisión quién edifica tu fe y quién la contamina. Y cuando lo haga, no tengas miedo de tomar decisiones, porque cada paso que des en obediencia será recompensado con libertad, sanidad y restauración. El engaño más peligroso es aquel que no se nota, pero cuando permites que la verdad de Dios ilumine tu entorno, lo que estaba disfrazado comienza a revelarse. Y entonces puedes ver con claridad quién está realmente caminando contigo y quién solo está allí para desviarte del propósito que Dios ha preparado para ti. Hay personas cuya presencia parece inofensiva. No levantan la voz, no muestran intenciones visibles de hacer daño y no presentan un comportamiento que inmediatamente se perciba como destructivo. Pero algo sucede cuando permanecen en tu entorno. Sientes que tu paz se desvanece lentamente. Tu enfoque espiritual se diluye y sin darte cuenta comienzas a cuestionar todo aquello que antes sostenías con firmeza. Esto no ocurre de manera repentina, sino a través de una constante y sutil alteración de tu estado interior. Es un cambio que no se manifiesta en el rostro de quien lo causa,
sino en el fruto que esa relación empieza a producir en tu vida. Jesús dejó claro que el verdadero carácter de alguien no se define por lo que aparenta, sino por lo que genera. En Mateo 7:16 dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Esta declaración no es solo una advertencia sobre los falsos profetas, sino una clave espiritual para discernir cualquier relación. No se trata de mirar cómo se visten, cómo hablan o qué dicen creer. Se trata de mirar lo que provocan en ti, lo que producen a tu alrededor, lo que dejan sembrado en tu interior después de cada conversación, cada encuentro, cada vínculo. El fruto nunca miente. Mientras que las palabras pueden ser cuidadosamente seleccionadas para causar buena impresión, el fruto es el resultado inevitable del espíritu que habita en una persona. Cuando alguien está lleno del Espíritu de Dios, el resultado será paz, claridad, edificación, amor, dirección, gozo y libertad. Pero cuando alguien actúa guiado por un espíritu contrario, lo que comienza a manifestarse es confusión, duda, cansancio emocional, desgaste espiritual, miedo, división e incluso culpa. Esto no siempre es evidente al principio, pero es innegable con el tiempo. La Biblia no enseña a juzgar por apariencias, sino a discernir espiritualmente. Jesús no se dejó engañar por las multitudes que lo seguían ni por los fariseos que citaban la ley con exactitud. Él discernía el corazón y observaba el fruto. En Mateo 12:33 afirmó: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. En este versículo no solo habla de personas individuales, sino también de relaciones, de contextos, de todo aquello que está conectado a nuestras vidas. Porque hay personas que pueden parecer árboles fuertes y hermosos, pero el fruto que dejan en ti es amargo, seco, estéril. Una persona mala no siempre busca hacerte daño de forma directa. Su impacto más profundo no está en lo que hace contra ti, sino en lo que logra que tú dejes de hacer. Dejas de orar con libertad, dejas de soñar con esperanza, dejas de avanzar con valentía, te sientes drenado, confundido, atrapado en una especie de niebla espiritual que no sabes explicar. Y mientras buscas razones en ti mismo, la raíz del problema está en la presencia constante de alguien que ha sembrado semillas de oscuridad bajo apariencia de cercanía. Este principio es tan relevante que incluso Jesús, en su vida terrenal, se vio en la necesidad de marcar distancia con personas que no portaban un fruto alineado con el propósito divino. Cuando Pedro, lleno de buenas intenciones humanas, trató de disuadir a Jesús de ir a la cruz, su respuesta fue firme y sin rodeos. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. Pedro no era un enemigo, era un discípulo, un amigo, un compañero, pero en ese momento estaba siendo instrumento de un pensamiento contrario al plan de Dios. Y el fruto de sus palabras era confusión, desvío y tentación a evitar el propósito. Jesús no se dejó llevar por el afecto, sino por el discernimiento. No se aferró al vínculo, sino a la voluntad del Padre. Así debe ser también nuestra postura. No se trata de juzgar a las personas, sino de observar el fruto que producen en nuestra vida. Esa relación te empuja hacia tu propósito o te aleja de él. Te llena de fe o de temor. Te despierta el deseo de buscar más a Dios o te acomoda en una tibieza espiritual. Te levanta o te hunde. Te edifica o te limita. Las respuestas no se encuentran en lo que la persona dice, sino en lo que tú experimentas después de su presencia.
El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, presenta una lista clara de los frutos del Espíritu y por contraste también de las obras de la carne. En Gálatas 5, 22 a 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es lo que fluye de quienes están verdaderamente conectados con Dios. Pero antes de eso, en los versículos 19 al 21, menciona las obras de la carne: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Si el contacto con una persona despierta en ti o en tu entorno estos frutos destructivos, no puedes ignorar esa señal. Aunque se presenten con buenas intenciones, aunque usen lenguaje espiritual, aunque parezcan piadosos, el fruto los delata. El enemigo siempre buscará infiltrarse en las relaciones porque sabe que es a través de las conexiones que muchos pierden su enfoque. No necesita atacarte frontalmente si puede rodearte de personas que te desvían emocional o espiritualmente. En ese sentido, el fruto que otros producen en ti es una de las señales más confiables para discernir si esa relación está alineada con el cielo o si ha sido colocada como una trampa para frenar tu avance. En Hebreos 12:15 hay una advertencia que resuena con fuerza en este contexto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando una persona siembra amargura, crítica constante, desaliento o incredulidad, no solo afecta su vida, sino que contamina a quienes están cerca. Por eso es vital observar con seriedad el efecto que ciertos vínculos tienen sobre nuestra salud emocional y espiritual. El enemigo sabe que no necesita gritar para dañar. Basta con que influya en tus pensamientos, en tu percepción y en tus emociones a través de alguien que has dejado entrar sin discernimiento. El mismo Jesús advirtió sobre esto cuando dijo en Lucas 6:45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que una persona porta en su corazón se revela tarde o temprano en su forma de hablar, en lo que provoca en otros, en el ambiente que deja tras de sí. No puedes conectarte profundamente con alguien sin recibir también parte de lo que habita en su interior. Por eso, si esa conexión constante trae intranquilidad, si debilita tu fe, si contamina tu ánimo, es una señal clara de que algo en esa relación no está alineado con el corazón de Dios. Esto no es una invitación a desconfiar de todos, sino a dejar de ignorar lo evidente. Porque lo que una persona produce en tu espíritu es más revelador que cualquier apariencia externa. A veces la evidencia de que alguien no debe estar en tu vida no se encuentra en lo que hace abiertamente, sino en lo que tú has dejado de hacer desde que esa persona llegó. Has dejado de orar con libertad. Has dejado de sentir paz en tu interior. Has dejado de tener dirección clara. Has comenzado a depender emocionalmente de opiniones ajenas. Has dejado de crecer. Y eso no es normal, no es coincidencia. Es un fruto, y ese fruto tiene raíz. Cuando el pueblo de Israel se alejó de Dios, una de las primeras señales fue que comenzaron a convivir con pueblos paganos, adoptando costumbres, ideas y formas de vida contrarias a lo que Dios había establecido. No fue un alejamiento inmediato, sino un proceso silencioso de imitación, de tolerancia, de mezcla. Dios había dado la orden de no unirse en yugo desigual, no como un capricho, sino como una protección, porque sabía que el fruto de esas relaciones sería confusión, idolatría y ruina. Y así fue. Hoy ese principio sigue vigente.
No todo vínculo es saludable. No toda cercanía es conveniente. No toda presencia constante es bendición. Debemos mirar con ojos espirituales no solo qué tipo de personas están a nuestro alrededor, sino qué están provocando en nosotros. El fruto no se puede ocultar para siempre. Y si prestamos atención con honestidad, veremos con claridad lo que antes pasaba desapercibido. Dios quiere restaurar tu discernimiento. Quiere devolverte la claridad que has perdido bajo capas de confusión provocadas por influencias incorrectas. Él quiere enseñarte a identificar el fruto de cada relación para que puedas tomar decisiones que te alineen con su propósito. No te conformes con relaciones que te apagan, que te limitan, que te atan a una versión más débil de ti mismo. Has sido llamado a caminar en poder, en libertad, en autoridad. Y para eso debes cuidar el terreno donde echas raíces. El fruto no miente. El fruto revela. Y cuando tienes el valor de mirar el fruto de cada relación, Dios te dará la sabiduría para saber qué debe permanecer y qué debe ser podado. Porque a veces para que florezcas es necesario cortar. Y cortar no es falta de amor, es obediencia. Es reconocer que tu alma vale demasiado como para estar expuesta constantemente a semillas de confusión disfrazadas de compañía. Pídele hoy a Dios que te muestre con claridad cada fruto, no solo en los demás, sino también en ti. Porque a veces el fruto de una mala relación no se nota en lo que hacen los otros, sino en lo que tú te has convertido desde que ellos están cerca. Que la luz del Espíritu Santo te revele con precisión lo que ha estado robando tu paz, tu enfoque y tu propósito. Porque el fruto no se discute, el fruto habla. Y si escuchas con el corazón dispuesto, sabrás exactamente qué hacer. Cuando una persona no viene de Dios, su impacto más grave no se mide por el conflicto externo que genera, sino por el desorden interno que deja en tu alma. Lo más peligroso no siempre es lo que te quitan, sino lo que logran cambiar en tu forma de pensar, en tu percepción de lo espiritual, en la relación íntima que mantenías con el Padre. Muchas veces la mayor señal de que alguien está afectando tu vida no es lo que hace con sus palabras, sino lo que causa en tu espíritu. El alma empieza a mostrar señales de debilitamiento cuando ciertas personas comienzan a influir en tu entorno. Y no porque te hablen mal de Dios, sino porque sin que lo notes, te alejan de Él. El enemigo rara vez actúa a través de una confrontación directa. Su estrategia más eficaz es la desviación lenta, progresiva, imperceptible. No necesita que renuncies abiertamente a tu fe, solo necesita que dejes de buscar compasión. No pretende destruir tu relación con Dios de un día para otro. Solo busca introducir en ella ruido, distracción y confusión a través de personas cuya presencia apaga tu discernimiento. Personas que llenan tus oídos de opiniones, tu mente de ideas y tu corazón de dependencia emocional. Cuando esto sucede, tu comunión con Dios comienza a debilitarse no porque tú hayas decidido alejarte, sino porque tu entorno ha comenzado a ocupar el lugar que le corresponde solo a Él. En muchas ocasiones esa desconexión se manifiesta de forma sutil. La oración se vuelve una carga. La palabra ya no te habla con la misma claridad. Tu sensibilidad espiritual disminuye. La voz del Espíritu, que antes era tan clara, ahora parece lejana. Y al tratar de entender que ha cambiado, no encuentras una razón aparente. Continúas con tus hábitos, tus rutinas, tus compromisos de fe, pero algo ya no es igual. Lo que antes era un fuego, ahora es solo una brasa débil. Y sin darte cuenta, has permitido que la voz de otro ocupe el espacio que antes estaba reservado exclusivamente para Dios. La Biblia nos advierte sobre este tipo de interferencias espirituales. En Gálatas 5:7, Pablo hace una pregunta que revela esta realidad.
Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? No dice qué, dice quién. Porque muchas veces el desvío espiritual tiene un rostro, un nombre, una relación concreta que introdujo distracción, desánimo o confusión. No perdiste tu fuego por casualidad, no dejaste de avanzar porque sí, algo o alguien comenzó a minar tu conexión con la fuente. No siempre fue intencional, pero fue real. Y si no lo identificas a tiempo, puede llevarte a un punto de sequedad espiritual del cual será más difícil salir. Cuando Elías enfrentó uno de sus momentos más oscuros, fue después de una intensa confrontación espiritual. Había derrotado a los profetas de Baal, había visto descender fuego del cielo, había sido instrumento de un milagro poderoso. Pero después de esa victoria, una amenaza de Jezabel lo sumió en el temor y la desesperación. Se apartó, se escondió en una cueva y deseó morir. Lo que le hizo caer no fue un ejército, fue una palabra, una declaración, una persona. Jezabel no necesitó levantar una espada, solo necesitó hablar. Su influencia fue suficiente para apagar la fe del profeta, al menos por un momento. Esto nos enseña que la influencia espiritual puede ser tan poderosa que incluso los más firmes pueden tambalear si no cuidan su entorno. Jesús, siendo el Hijo de Dios, también se enfrentó a este tipo de interferencia. En el desierto, el enemigo vino a él con palabras, no con ataques físicos, sino con sugerencias espirituales. Utilizó las Escrituras para distorsionar la verdad. Le ofreció poder, protección, alimento. No vino como un monstruo, sino como alguien que conocía la palabra, como alguien que parecía ofrecer soluciones. Pero Jesús discernió y respondió con la verdad escrita. No permitió que esa voz sustituyera a la del Padre. Porque cuando una voz contraria logra infiltrarse en tu mente, inevitablemente afectará tu conexión con Dios. Lo que escuchas define lo que crees. Y lo que crees determina cómo te relacionas con el cielo. Una persona puede alterar tu perspectiva de lo que Dios ya te habló. Puede sembrar dudas sobre decisiones que ya tomaste guiado por el Espíritu. Puede hacerte creer que debes esperar más, que debes conformarte, que debes adaptarte a su forma de ver la vida. Puede envolverte con frases aparentemente sabias, con preocupaciones disfrazadas de cuidado, con advertencias que suenan lógicas pero que no nacen del corazón de Dios. Y así, lo que comenzó como una relación inocente se convierte en una fuente de frialdad espiritual. Cuando el pueblo de Israel clamaba a Dios en el desierto, Él respondía con dirección. Pero cada vez que surgía una voz contraria dentro del campamento, comenzaban a quejarse, a dudar, a desear volver a Egipto. No porque Dios hubiera dejado de hablar, sino porque permitieron que otras voces se levantaran más fuerte que la suya. Dios seguía guiando con nube y fuego, pero ellos preferían las quejas, el miedo y la manipulación de los incrédulos. Y por esa razón, una generación entera no entró a la tierra prometida. No por falta de milagros, sino por exceso de voces contrarias. Este principio sigue vigente. La tierra prometida sigue delante de ti. Pero si permites que ciertas personas siembren incredulidad, miedo, conformismo o rebelión en tu corazón, puedes quedarte estancado espiritualmente por años. La relación con Dios se enfría cuando el alma se llena de ruido. Y muchas veces ese ruido viene de personas que has dejado entrar demasiado cerca, sin filtrar su espíritu, sin discernir su fruto, sin evaluar si su presencia honra la presencia de Dios en tu vida. El apóstol Pablo instruyó a los corintios con una claridad que resuena hasta hoy. En 1 Corintios 15:33 dijo: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No importa cuán firme sea tu fe.
si te expones constantemente a influencias que no están alineadas con la verdad de Dios, tu corazón comenzará a cambiar. Las malas conversaciones no siempre son groseras ni escandalosas. A veces son sutiles, pasivas, cargadas de lógicas humanas, impregnadas de un espíritu mundano que poco a poco desvía tu atención del cielo. La fe no se pierde en un instante. Se apaga lentamente cuando dejamos que otros ocupen el lugar que solo le corresponde a Dios. Cuando priorizamos la aprobación humana sobre la dirección divina. Cuando permitimos que el consejo del hombre tenga más peso que la voz del Espíritu. Cuando invertimos más tiempo escuchando opiniones que escuchando la palabra. Y todo esto se agrava cuando esas influencias provienen de personas que están a nuestro lado de manera constante. Por eso el discernimiento no es un lujo, es una necesidad. No basta con identificar el bien y el mal en lo externo. Hay que aprender a discernir en lo cercano. Porque no todo el que te acompaña camina hacia la misma dirección espiritual que tú. Y si alguien que camina contigo está influido por un espíritu contrario, inevitablemente afectará tu ritmo, tu visión, tu dirección. La cercanía sin discernimiento es una puerta abierta al desgaste espiritual. En Proverbios 13:20 se revela una verdad contundente: el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La compañía no es neutral, te transforma, te moldea, te influye, y si no estás atento, puedes adoptar formas de pensar, maneras de hablar y actitudes que antes no estaban en ti. No porque hayas dejado de amar a Dios, sino porque te rodeaste de quienes no lo honran. El corazón se enfría cuando la atmósfera espiritual está contaminada. Y si no se corta esa contaminación a tiempo, puede llevar al alma a una desconexión tan profunda que ya no reconoce la voz de Dios, aunque Él siga hablando. La Escritura está llena de llamados a la separación, no como acto de rechazo, sino como medida de protección espiritual. En 2 de Corintios 6:14 se nos exhorta: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este llamado va más allá del matrimonio. Aplica a toda relación que se vuelve una influencia constante. No se trata de condenar a otros, sino de cuidar el depósito de Dios en ti, de proteger tu comunión, de honrar tu llamado. Porque si tu conexión con el cielo se ve afectada por una relación humana, es señal de que esa relación ha ocupado un lugar que no le corresponde. Dios busca hijos que lo amen por encima de todo, que no negocien su presencia por compañía, que no cambien la dirección divina por afecto humano, que no sustituyan la voz del Espíritu por la voz de alguien que se ha ganado su atención. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y para adorar en verdad hay que cortar con toda influencia que distorsiona esa verdad. Hay que limpiar el altar, hay que cerrar puertas, hay que callar voces. Porque el fuego del cielo solo desciende sobre un altar consagrado. Si tu oración ya no fluye, si la palabra ya no te confronta, si el Espíritu ya no te guía como antes, no ignores las señales. Examina tu entorno, pregunta con humildad: ¿hay alguien cuya cercanía me está alejando sin que lo note? Y si el Espíritu te responde, no postergues la decisión. Lo que está en juego no es solo tu bienestar emocional, es tu comunión con el Creador, es tu destino eterno, es tu llamado. Y nada ni nadie merece ocupar el lugar que solo Dios debe tener en tu corazón. No todas las personas que te hacen daño lo hacen con intenciones abiertas. Algunas hieren sin levantar la voz o sin dar órdenes, sin necesidad de causar un escándalo. Lo hacen desde el egoísmo disfrazado de cercanía, desde la manipulación escondida tras una sonrisa, desde la crítica constante disfrazada de preocupación,
Son actitudes que parecen pequeñas, pero que cuando se repiten van debilitando el alma, deformando la identidad y alejando del propósito. Porque lo verdaderamente dañino no siempre está en el grito, sino en el susurro que te hace dudar de quién eres. Dios no juzga por apariencia. Él escudriña el corazón. Y si Él lo hace, es porque sabe que el verdadero carácter se revela en lo que no siempre se dice con palabras claras. El egoísmo, por ejemplo, no se presenta como tal. Se camufla bajo el te lo digo por tu bien, bajo el yo solo quiero ayudarte, bajo el siempre estoy aquí para ti. Pero al final, cada gesto, cada palabra, cada consejo tiene un centro, la propia voluntad de esa persona. Todo gira en torno a lo que ella quiere, lo que espera, lo que necesita. No te escucha para entenderte, sino para controlarte. No te acompaña para caminar contigo, sino para asegurarse de que no te alejes de lo que ella considera correcto. Y si te atreves a tomar decisiones fuera de su marco de aprobación, entonces el rostro amable se transforma en frialdad, en distancia emocional, en presión silenciosa. Este tipo de egoísmo no es solo una característica humana, es una manifestación espiritual, es una forma de control que busca ocupar un lugar que solo Dios debería tener. Y cuando una persona actúa constantemente desde esa raíz, termina convirtiéndose en una carga que estorba tu libertad. Porque una cosa es el consejo sabio y otra muy distinta es la manipulación espiritual. La diferencia está en el propósito. El primero edifica, el segundo somete. El primero te impulsa hacia Dios. El segundo te ancla a la voluntad del otro. En la Biblia los fariseos eran expertos en este tipo de manipulación. Presentaban su religiosidad como una preocupación por los demás, pero en realidad usaban la ley como un medio para ejercer control. No les interesaba el corazón del pueblo, les interesaba la obediencia a sus normas. Jesús los confrontó con dureza porque conocía la raíz de sus intenciones. En Mateo 23:4 dijo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esa es la esencia del egoísmo disfrazado de piedad. Exigen lo que no están dispuestos a dar. Ponen condiciones que ellos mismos no cumplen. Y todo en nombre de la verdad, cuando en realidad es una forma de asegurar el control sobre los demás. El problema con estas personas no es solo lo que dicen, sino el espíritu que gobierna su actitud. Porque cuando una relación está marcada por la manipulación, siempre habrá una pérdida silenciosa. La pérdida de libertad, de identidad, de discernimiento. El manipulado deja de pensar por sí mismo, deja de escuchar la voz de Dios directamente y empieza a depender de la validación del otro. Eso no es ayuda, es esclavitud. Y muchas veces quien cae en ese lazo ni siquiera se da cuenta hasta que su alma ya está desgastada. La manipulación puede venir en forma de elogio o de crítica, de atención excesiva o de indiferencia calculada. Cambia de forma según la necesidad de control, pero el objetivo siempre es el mismo: someter la voluntad del otro. El apóstol Pablo habló de esto cuando escribió a los Gálatas, advirtiendo sobre quienes buscaban distorsionar la verdad para controlar la fe de los creyentes. En Gálatas 4:17 dijo: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. El celo aparente no era por el bien del otro, sino para mantenerlo atado, para tener el control de su lealtad. Es un espíritu que busca centralidad, protagonismo, dependencia. En ambientes espirituales esto se vuelve aún más peligroso, porque la manipulación disfrazada de celo espiritual es una de las formas más difíciles de detectar. Cuando alguien utiliza el nombre de Dios para imponer su voluntad, está operando desde
una motivación oscura. No porque hable de cosas incorrectas, ya no te habla, sino porque lo hace desde un corazón contaminado por el orgullo, la necesidad de control o el temor a perder poder sobre los demás. Y si esa persona tiene acceso constante a tu vida, poco a poco comenzarás a tomar decisiones por miedo, no por fe. Actuarás por obligación, no por convicción. Y eso destruye la relación auténtica con Dios. La crítica destructiva también opera desde esta misma raíz. No se presenta siempre como un ataque frontal. A veces llega como una observación necesaria, como una corrección desde el amor, pero en el fondo su intención no es edificar, sino minimizar. Quien critica de forma constante rara vez lo hace para levantar al otro. Lo hace para sentirse superior, para marcar distancia, para reafirmar su autoridad. Y cuando esa crítica es continua, comienza a moldear la percepción que tienes de ti mismo. Empiezas a ver tus errores como identidades. Confundes tus fallas con tu valor. Pierdes de vista lo que Dios dice de ti porque la voz de esa persona se ha vuelto más fuerte que la voz del cielo. En Santiago 3:9-10, el autor expone la contradicción de quienes bendicen y maldicen con la misma boca. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Cuando una persona utiliza sus palabras para descalificar, para humillar, para exponer debilidades constantemente, está contradiciendo el carácter mismo de Dios. Porque la corrección que viene del cielo siempre tiene propósito redentor. Nunca destruye, nunca humilla, nunca aplasta. El alma se va cerrando cuando vive bajo el peso constante de la crítica. Ya no hay espacio para el crecimiento genuino porque cada paso está condicionado por el temor a fallar, a no ser suficiente, a decepcionar. Y esto no es fruto del espíritu. Es evidencia de que una relación ha cruzado el límite de la edificación y ha entrado en el territorio del daño. No importa si la crítica viene envuelta en palabras suaves o si se justifica con buenas intenciones. Si destruye más de lo que construye, si confunde más de lo que aclara, si limita más de lo que impulsa, entonces su raíz no es sana. El Evangelio nos llama a amar, a corregir con mansedumbre, a edificar con sabiduría, a hablar con gracia. Cualquier relación que no refleje ese espíritu debe ser evaluada. Porque si el trato habitual de una persona contigo está marcado por la manipulación, por el egoísmo o por la crítica que no sana, estás ante una señal clara de que esa influencia no viene del cielo. No importa cuánto tiempo lleve en tu vida, no importa cuán cercana sea, no importa cuán justificada parezca su actitud, si el fruto de esa relación es desgaste, confusión y temor, debes prestar atención. Dios no llama a sus hijos a vivir en esclavitud emocional ni espiritual. El sacrificio de Cristo no fue para que vivieras bajo la aprobación de otro ser humano, sino para que caminaras en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En Gálatas 5:1, Pablo escribe: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cada vez que una persona te empuja a renunciar a esa libertad a través de la manipulación emocional o el control espiritual, está ejerciendo un tipo de yugo que contradice la obra de la cruz. Este tipo de actitudes, cuando no se confrontan, pueden endurecer el corazón. Porque después de tanto daño, el alma empieza a protegerse, pero lo hace cerrándose, comienza a desconfiar de todo, incluso de lo que viene de Dios. La persona deja de ser receptiva a la corrección, a la palabra profética,
al consejo sabio, porque ha sido herida una y otra vez por voces que no buscaron edificar, sino someter. Por eso Dios no solo quiere que identifiques este tipo de relaciones, sino que sanes de sus efectos. Porque el propósito no es solo cortar con lo tóxico, sino restaurar tu capacidad de confiar, de crecer, de recibir con libertad. El orgullo espiritual es otro rostro de esta misma raíz. Hay personas que bajo una falsa humildad se colocan en una posición de autoridad que Dios no les ha dado. Corrigen a todos, opinan sobre todo, enseñan sobre todo, pero no se someten a nadie. No están dispuestos a ser enseñados, no reconocen sus errores. Y aunque parezcan seguros, en realidad viven bajo una inseguridad que los obliga a controlar a otros para no sentirse pequeños. Ese tipo de personas no edifican, absorben, no acompañan, dominan, no caminan contigo, se colocan por encima de ti. Jesús advirtió sobre esto cuando dijo en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El verdadero liderazgo espiritual, el verdadero compañerismo, la verdadera amistad, siempre están marcados por la humildad, por la capacidad de escuchar, de reconocer errores, de edificar sin imponerse. Cuando una persona actúa constantemente desde la necesidad de tener la razón, de ser admirada, de ser obedecida, está revelando una raíz de orgullo que tarde o temprano terminará dañando a quienes la rodean. El reino de Dios opera en otra lógica. No se trata de controlar, sino de servir. No se trata de imponerse, sino de guiar con amor. No se trata de marcar errores, sino de acompañar procesos. Toda relación que funcione sobre la base del control, del egoísmo o de la crítica destructiva, está operando en una frecuencia espiritual que no viene del cielo. Y si no la reconoces a tiempo, terminará absorbiendo tus fuerzas, apagando tu fuego y confundiendo tu identidad. Hoy es tiempo de abrir los ojos. No para juzgar, sino para discernir. No para cortar por impulsos, sino para corregir el curso de tu vida con sabiduría. Si alguna relación ha contaminado tu percepción, si te ha alejado de tu propósito, si te ha condicionado a vivir con temor o dependencia emocional, entrégala a Dios, pídele que revele lo oculto, que exponga con claridad la raíz de esas actitudes y que te dé la fuerza para tomar decisiones que te liberen. El Espíritu Santo es un guía fiel. No permitirá que vivas esclavo del control ajeno cuando has sido llamado a caminar en libertad. Pero necesitas dar el paso, necesitas dejar de justificar lo que ya está dañando. Necesitas reconocer que lo que has normalizado quizá nunca vino de Dios. Porque el amor verdadero no manipula, no controla, no critica para destruir. El amor verdadero edifica, guía, corrige con ternura, impulsa hacia el propósito. Y todo lo que no se alinea con ese amor es una señal que no puedes seguir ignorando. Hay momentos en los que el alma clama por una explicación. ¿Por qué permitiste, Señor, que esta persona entrara en mi vida? ¿Por qué si oré, si busqué tu dirección, si te pedí protección, esta presencia logró tocar lo más profundo de mí y dejar heridas que aún no entiendo? Esas preguntas son reales y no deben ser ignoradas ni acalladas con respuestas apresuradas. Dios no es indiferente a lo que vive. Él ve cada lágrima, escucha cada pensamiento, conoce cada confusión. Pero hay verdades que solo se revelan desde la eternidad. Cuando uno entiende que incluso lo que parece haber sido enviado para destruirte puede haber sido usado por Dios para formarte. No toda persona que entra en tu vida fue enviada por el enemigo. Algunas, incluso aquellas que causaron dolor, fueron permitidas por Dios con un propósito más alto. No porque Él desee tu sufrimiento, sino porque sabe cómo utilizarlo para trabajar áreas que no hubieran sido tocadas de otra manera. Hay enseñanzas que no llegan en tiempos de paz. Hay revelaciones que solo nacen en medio del conflicto. Hay profundidades de carácter que solo se desarrollan
al atravesar el fuego, y muchas veces ese fuego tiene rostro, tiene nombre, tiene historia, pero lo que parecía una trampa se convierte bajo la mano de Dios en una herramienta para tu crecimiento. José fue vendido por sus hermanos, fue traicionado, despreciado, despojado de su túnica, arrancado de su hogar y llevado como esclavo a una tierra extraña. Todo lo que vivió fue injusto, doloroso y humanamente inexplicable. Pero años después, cuando tuvo la oportunidad de enfrentarse a quienes lo dañaron, sus palabras no fueron de rencor. En Génesis 50:20 declaró: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta es la perspectiva que nace en un corazón maduro. Reconocer que aunque otros actuaron con maldad, Dios nunca perdió el control. Esto no justifica el pecado de los otros, no limpia su culpa, no borra el daño que causaron, pero revela algo más grande, que tu vida no está en manos de los hombres, sino en las manos de Dios. Y cuando confías en su soberanía, puedes mirar hacia atrás y ver que lo que parecía una maldición terminó siendo una plataforma. Lo que parecía una pérdida se convirtió en dirección. Lo que parecía una herida sin sentido fue lo que te empujó a buscar a Dios con una intensidad que nunca habías conocido. La cruz es el mayor ejemplo de esto. Jesús fue entregado por uno de los suyos. Judas caminó con él, comió con él, fue testigo de milagros. Y sin embargo fue el instrumento que el enemigo usó para traicionarlo. Pero esa traición que parecía una tragedia fue la llave que abrió el camino de la redención. Hechos 2:23 dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No fue un accidente, fue parte del plan. Y si la traición más dolorosa de la historia fue usada para cumplir un propósito eterno, también lo será tu proceso, también lo será tu historia. Dios permite ciertas personas no para destruirte, sino para revelar quién eres cuando todo lo demás se cae. Algunas relaciones incómodas muestran tus áreas vulnerables, tus apegos ocultos, tus dependencias emocionales, tu necesidad de validación. Es allí, cuando ya no puedes controlar nada, cuando Dios empieza a trabajar con mayor profundidad. Te muestra dónde has edificado fuera de su voluntad. Te confronta con lo que toleraste por miedo. Te despierta a una nueva dimensión de discernimiento. Te prepara para relaciones futuras con otra madurez. Te enseña a depender solo de Él. Hay cosas que aprendiste con lágrimas que ningún sermón pudo enseñarte. Hay discernimientos que ahora tienes que antes no conocías. Hay una sensibilidad que solo nace después de haber sido herido y sanado por la mano del Padre. Por eso no debes maldecir el pasado ni negarlo. Tampoco debes permanecer en él. Lo que viviste fue real, pero no es tu final. Fue un cruce, no una condena. Fue un maestro, no una sentencia. Y si lo entregas a Dios, si permites que el Espíritu Santo le dé sentido, te sorprenderás de cómo Él transforma lo amargo en fuente de sabiduría. Romanos 8:28 sigue siendo verdad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No algunas cosas, todas. Incluso aquellas personas que te decepcionaron, incluso aquellas que se fueron sin pedir perdón, incluso aquellas que te marcaron más de lo que quisieras admitir. Si estás en el propósito de Dios, nada de lo que viviste será en vano. Todo será redimido, transformado y utilizado para impulsarte. No todas las personas que pasan por tu vida están destinadas a quedarse. Algunas fueron instrumentos temporales para revelar lo eterno. Otras fueron espejos que Dios usó para mostrarte áreas que necesitaban ser restauradas. Y, aunque en su momento dolió, ahora puedes agradecer. Porque lo que parecía una caída fue en realidad una dirección.
Porque lo que parecía soledad fue el inicio de una nueva intimidad con el Padre. Porque lo que parecía rechazo fue una poda necesaria para que diera fruto. Confía en que no hubo un solo día de tu historia que Dios no haya visto. Ninguna lágrima cayó sin ser recogida. Ningún silencio fue ignorado. Ningún proceso fue en vano. Él es experto en tomar lo que el enemigo intentó usar para dañarte y convertirlo en una herramienta para levantarte. No fue el final. Fue una formación, no fue una pérdida, fue una preparación. Y ahora, fortalecido por lo vivido, estás listo para identificar con mayor claridad, avanzar con mayor firmeza y amar con mayor sabiduría. Hay momentos en los que seguir caminando con ciertas personas deja de ser una muestra de amor y se convierte en un acto de desobediencia. No porque falte perdón, sino porque permanecer donde Dios ya no te quiere se transforma en una forma silenciosa de rebelión. La obediencia no siempre se manifiesta en lo que haces. Muchas veces se revela en lo que estás dispuesto a dejar. Romper con lo que no viene de Dios no es señal de egoísmo. Es una declaración espiritual que afirma: prefiero la voluntad del Padre antes que la comodidad de lo conocido. Abraham fue llamado a salir de su tierra, de su parentela, de todo lo familiar. Y en obediencia salió. Pero llevó consigo a Lot, una decisión que, aunque no fue condenada de inmediato, sí trajo conflicto más adelante. No todo lo que es cercano es conveniente. No todo lo que ama fue enviado para quedarse. Hay personas que fueron parte de tu pasado, pero no pueden caminar contigo hacia lo que Dios ha preparado. Y si insistes en mantenerlas, acabarás dividiendo tu enfoque, perdiendo energía y retrasando el cumplimiento del propósito. Jesús fue claro cuando dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No hablaba de rechazar, sino de priorizar. Porque quien verdaderamente sigue a Cristo debe estar dispuesto a soltar cualquier relación que impida el avance del reino en su vida. No se trata de cortar por orgullo, ni de alejarse por impulso, sino de discernir cuándo una conexión se ha vuelto una carga y no una bendición. Hay separaciones que no son el resultado del conflicto, sino el fruto del crecimiento. Cuando Dios empieza a elevarte espiritualmente, no todos pueden subir contigo. Algunos quedarán atrás no porque fallaron, sino porque su tiempo en tu historia ya terminó. Y mientras más te apegues a lo que ya no produce fruto, más se estanca tu alma. La poda es dolorosa pero necesaria, y lo que Dios arranca lo hace con propósito. 2 Corintios 6:17 nos dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No es un mandato de aislamiento, es una invitación a la pureza. Porque quien quiere experimentar la plenitud de la presencia de Dios debe tener el valor de cerrar puertas que impiden su manifestación. Alejarse no siempre será comprendido, pero será recompensado. Porque cada vez que obedeces, el cielo se abre. Y lo que perdiste en la tierra será restaurado por el Padre en dimensiones que jamás imaginaste. Cuando el Espíritu Santo revela que hay una persona mala en tu vida, no lo hace para generar división sin propósito ni para despertar sospechas sin fundamento. Lo hace porque sabe que tu paz, tu identidad y tu propósito están en juego. No se trata de vivir con desconfianza, sino con discernimiento. No se trata de desconectarte emocionalmente de todos, sino de aprender a filtrar espiritualmente a quienes das acceso a tu alma. Y ese tipo de discernimiento solo se desarrolla cuando dejas que el corazón
se moldee a la imagen de Cristo. Hay personas que llegaron a tu vida como oportunidad, pero se convirtieron en una distracción. Otras vinieron como un consuelo, pero terminaron robando la voz de Dios en tu interior. Y quizá muchas veces has callado tus sospechas, has ignorado la incomodidad, has forzado vínculos que el cielo nunca aprobó. Pero ahora que sabes, ahora que el Espíritu ha encendido una alarma dentro de ti, ya no puedes vivir como antes. Has sido llamado a caminar en luz, y la luz siempre confronta. El llamado que Dios te hace no es a desconfiar de todo el mundo, sino a afinar tu espíritu, a prestar atención a esas pequeñas señales que antes ignorabas, a observar no solo lo que una persona dice, sino lo que provoca en tu espíritu después de hablar contigo, a entender que la paz no se puede negociar por compañía, que la comunión con el cielo vale más que cualquier aprobación humana, y que caminar con Dios a veces te hará parecer solo, pero nunca estarás abandonado. Lo que Dios está haciendo en tu vida es demasiado valioso como para dejarlo expuesto a manos equivocadas. Hay semillas que apenas comienzan a brotar y no pueden ser pisoteadas por actitudes sin temor de Dios. Hay promesas que requieren una atmósfera limpia, sin interferencias, sin voces dobles, sin afectos contaminados. Por eso, más que alertarte sobre los peligros externos, este mensaje es una invitación a proteger lo que el cielo ha depositado en ti. No para que vivas con temor, sino para que vivas con enfoque. No para que sospeches de todos, sino para que honres lo que Dios te ha confiado. La verdadera victoria no es identificar al que te hizo daño, sino mantener tu corazón sin amargura después del daño. La verdadera madurez no es descubrir quién no era de Dios, sino aprender a bendecirlos mientras te alejas. Porque cuando logras cerrar ciclos sin rencor, cuando puedes discernir sin condenar, cuando sabes poner límites sin vengarte, entonces has crecido. Has pasado de víctima a hijo. Has dejado de reaccionar desde la herida y has comenzado a responder desde el Espíritu. Hoy no se trata solo de descubrir quién es una mala influencia. Se trata de decidir quién quieres ser tú. ¿Serás alguien que reacciona por impulso o alguien que obedece con sabiduría? ¿Serás un corazón más endurecido por el dolor o uno más afinado por la presencia de Dios? Esta es tu oportunidad para elevar tu discernimiento, para afinar tu oído espiritual y para caminar con más libertad que nunca. Lo que Dios tiene para ti necesita espacio, y a veces ese espacio no se logra con añadidura, no, sino con limpieza. No temas soltar, no temas cerrar puertas, no temas seguir avanzando, aunque eso signifique caminar sin ciertos nombres que antes eran esenciales para ti. Porque en el reino, todo lo que se entrega, Dios lo transforma. Y todo lo que se suelta por obediencia, Dios lo reemplaza con algo mayor. Así que no mires atrás con dolor. Mira hacia adelante con autoridad. No lamentes lo que se cayó. Agradece por lo que será edificado sobre cimientos firmes. Porque ahora ves, ahora entiendes, ahora estás listo. Y lo que viene para ti ya no puede ser detenido por lo que una vez toleraste. Ahora es el cielo el que marca tu paso. Y si Dios va contigo, nada ni nadie podrá estorbar lo que ha sido declarado sobre ti.